Del tema que ha hecho correr ríos de tinta este fin de semana. El tema de la visita del rey emérito ha sido un espectáculo bochornoso, absurdo también. Creo que ha servido para degradar aún más la imagen de una monarquía asolada por la corrupción y por la impunidad. Y, bueno, simplemente que es impresentable que el emérito pueda hacer lo que le dé la gana y que no dé ninguna explicación. Lo cierto es que no ha sido una visita privada, tal y como se anunció desde la Moncloa y desde la Casa Real. El emérito ha estado acompañado de un séquito continuo, un séquito mediático, policial, un séquito de seguridad, que ha ido dando cuenta de sus actividades. Ha dejado claro que no se arrepiente en absoluto de lo ocurrido y la pregunta que nos hacemos es ¿quién ha costeado esta visita? ¿Quién ha costeado los gastos? ¿A costa de quién? ¿A costa de quién han sido estos gastos y estos caprichos? Es cierto, como dicen quienes le defienden, que Juan Carlos no tiene causas pendientes. Eso es verdad, pero si no las tiene es precisamente porque las regularizaciones fiscales que ha realizado con un trato de favor exquisito, también hay que decirlo, ese trato de favor no está al alcance de cualquiera y, además, es también porque sus mayores delitos fiscales han sido archivados, unos por prescripción y otros precisamente por la propia inviolabilidad de la que goza. Y a nosotras nos parece que Juan Carlos de Borbón sí debería rendir cuentas ante la justicia. Las causas y los hechos delictivos que protagonizó no han desaparecido, siguen estando ahí. La Fiscalía no archivó la causa porque no hubiera indicios suficientes, sino por la prescripción y por la inviolabilidad. Y si no fuera por estos dos privilegios, en un país serio, Juan Carlos hubiera sido juzgado. Es verdad también que este Congreso no controla la monarquía, por mucho que nos digan que estamos en una llamada monarquía parlamentaria. El Congreso veta constantemente las preguntas parlamentarias, las comisiones de investigación y todo lo que tenga que ver con la monarquía española. Esto también ayuda a que la Casa Real sea intocable. Es una autorregulación completa, siempre sin rendir cuentas ante nadie. Y no sé, a nosotros nos parece que ya está tardando el Gobierno, si tanto le ha molestado al Gobierno el espectáculo bochornoso de este fin de semana, pues ya está tardando en retirarle el título del rey, que aún conserva, en suprimir la inviolabilidad de la que goza, porque este es el verdadero problema de la monarquía, tanto a presente como a futuro, y en otro orden de cosas, si tan ejemplar es la monarquía española, ¿por qué necesita ser inviolable esa monarquía, ¿no? Que es lo que temen? Bueno, en definitiva, esta visita ha sido una campaña de blanqueo también, lo han querido hacer así, Juan Carlos, pero nos tememos que ha quedado en evidencia cuando el propio Juan Carlos se niega a dar explicaciones y, además, lo hace con esa actitud insultante hacia la ciudadanía, hacia sus súbditos, supongo que pensará él, incluso jocosamente, tal y como lo hizo. Su actitud ha dejado claro cómo piensa ante estas situaciones y, bueno, porque no es solo que el emérito esté fuera de control, como se ha dicho en estos días, quien está fuera de control, de todo tipo de control judicial, de todo tipo de control democrático, es la Casa Real y quienes la sostienen con esos argumentos anacrónicos con que lo hacen. Bueno, en definitiva, se ha ido ya el emérito y se ha ido con los mismos interrogantes con los que llegó, ha dejado los mismos y se ha ido con la misma disciplicia y con la misma chulería que da el saberse impune, ¿no? En definitiva. Otra cuestión sobre la que quiero hablar, y ya dentro de la dinámica parlamentaria de esta semana, es un tema del que se habla poco y debería hablarse más, que es la ley audiovisual, que es el jueves cuando va a llegar a pleno. Y lo digo porque es una cuestión, esta ley, de capital importancia para las nuevas generaciones, por la influencia social que tiene esta ley para regular los contenidos
Y bueno, en comisión ya fijamos nuestra posición crítica respecto a esta ley. Creemos que se ha quedado en una transposición de mínimos y hecha además con una óptica muy conservadora de la directiva europea. Se podía haber llegado a muchísimo más y en ese sentido nos parece que es una oportunidad perdida para poder homologarse a Europa en contenidos democráticos y en contenidos de democracia, quiero decir, social y cívica, porque no hay opción a la participación ciudadana. No hay un consejo audiovisual, no se contempla un consejo audiovisual que nos parece que debería regular todo esto y tal y como se hace en la mayor parte de Europa. Es rechazable también que en el último tramo, en el último recorrido y casi por la puerta de atrás, se haya modificado un artículo, me estoy refiriendo al 110, que hace referencia a lo que es un productor independiente, que ya estaba mal de origen en la ley. A nosotras no nos gustaba cómo estaba la ley. De hecho, tenemos una enmienda al respecto porque venía a decir que la producción independiente podía ser de encargo. Es un oxímoron que a nosotros no nos convence en absoluto. O es de encargo o es independiente. Porque, además, todas estas cuestiones tienen muchísimas ramificaciones respecto a quién es productor independiente, a los beneficios, quién los cobra y, sobre todo, quién se queda con los derechos de esa producción, porque una vez que un prestador o una plataforma contrata a uno de estos productores independientes, la obra que hace al final se queda en manos de los prestadores, con lo cual de producción independiente nada. Y si ya estaba mal, en nuestra opinión, esta ley, con la última modificación que se ha introducido, como decía, por la puerta de atrás, lo que se hace es dar más privilegios de los que ya tienen a esas plataformas, que casi las convierte prácticamente como las grandes plataformas, el duopolio televisivo, viene a convertirse también en una productora independiente con una única modificación que han hecho, como decía, por la puerta de atrás. Nos parece que lo que ya estaba mal ha ido a peor. Y, bueno, esperemos que cambie esta situación y que se revierta. En cualquier caso, nosotras vamos a mantener, hemos presentado muchísimas enmiendas, pero hemos mantenido para que lleguen a pleno una decena de ellas, que son lo que consideramos que son los nudos o las cuestiones claves de esta ley, que, como decía, es una oportunidad perdida, en nuestra opinión. Y, bueno, en principio no tengo nada más que decir. Si tenéis alguna pregunta. Sí, retomando lo que decía de la ley audiovisual, si esto no cambia o si sus enmiendas no son aprobadas, ¿mantendrán la abstención que dieron en la comisión o se podrían mover al no? No sé qué posibles votos manejan. Y luego, en cuanto al rey, quería saber qué le parece que no hayamos tenido información sobre esa reunión o muy poca información sobre esa reunión mantenida ayer entre los dos reyes y qué le parecería que el rey volviera a España a residir aquí de forma permanente. Gracias. Bueno, con el tema audiovisual, nosotros explicamos la semana pasada en comisión las razones. En principio, tiene algunos avances esta ley, pocos a nuestro juicio. Debería haber tenido más y, además, es una oportunidad perdida. Por eso lo digo, porque se podía haber hecho mucho más y hay opciones para ello. Vamos a ver lo que pasa en estos días. Yo creo que los productores independientes están enfadados, las mujeres cineastas están enfadadas. Y espero que el Gobierno recapacite en este terreno y que no empeore ya más una situación que ya de por sí es complicada. Entonces, en función de lo que haga el Gobierno, valoraremos en ese momento y fijaremos posición. Respecto al rey, sobre la reunión que tuvo, bueno, en principio se supone que es una reunión familiar. No sé, la Casa Real tampoco se significa demasiado por la transparencia. Entonces, bueno, pues no me parece ni bien ni mal que no haya trascendido el contenido de esa reunión, que en principio era familiar, pero en cualquier caso lo que debería hacer la Casa Real es ser muchísimo más transparente en otras cosas. Y vuelvo a decirlo, el problema que tiene la Casa Real, el problema fundamental y que tiene el Estado español con la monarquía, es precisamente esa inviolabilidad perpetua y permanente
que le ampara de cualquier delito que pueda hacer. Y eso es lo que hay que cambiar. Entonces, que vuelva aquí o que no vuelva aquí, a mí realmente a nosotras nos resulta indiferente. No es nuestro rey, lo hemos dicho muchas veces. Los vascos no tenemos rey y nos da igual lo que haga, pero sí nos parece lamentable por la falta de respeto que supone hacia esa ciudadanía, o a esos súbditos, mejor dicho, que dice representar o que quieren representar la monarquía. Sí, gracias, portavoz. En las últimas horas estamos viendo cómo el PSOE está endureciendo el tono con el rey emérito, diciendo que debería dar explicaciones y que ha perdido una oportunidad para explicar lo que ha sucedido en estos últimos años. Me gustaría saber si cree que se abre una oportunidad para que esas explicaciones se pidan desde aquí, desde el Congreso de los Diputados, habida cuenta de que todas las iniciativas que han llegado aquí han sido rechazadas también por el Partido Socialista. Gracias. Sí, claro, es que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hemos hecho multitud de peticiones de aclarar cosas sobre la Casa Real, sobre la monarquía. Cada vez que se pregunta algo sobre la monarquía, sea pregunta parlamentaria, sea iniciativa, sea peticiones de comisiones, nos encontramos con ese muro enorme que no hay forma de traspasar. Con lo cual, a esa impunidad que determina la Constitución para el rey, también se le suma esa impunidad que se le está dando desde aquí, desde el propio Congreso. Entiendo, y parece ser que sí, que es así, que el Gobierno se está sintiendo muy incómodo. Es que la verdad es que no se lo está poniendo fácil siquiera el rey, ¿no? Con todas las declaraciones, con esa actitud chulesca que ha tenido respecto a su propia ciudadanía. Y bueno, yo creo que debería hacer algo. No basta con hablar de este tema, hay que tomar medidas y supongo que sería para bien del Gobierno. Y entiendo que esté incómodo porque no se lo está poniendo fácil, la verdad. Bueno, una en castellano primero. Sobre la ley audiovisual, habéis dicho que vais a mantener una decena de enmiendas hasta el Pleno, que son los puntos clave. Me gustaría saber, más allá del tema de los productores independientes, qué otros puntos creéis que le faltan a la ley. Eta ez dakit euskeraz ja ingo ditut oian edo hau berdina euskeraz ere bai. Vale. Eta euskeraz ere bai erregearen inguruan, bisitaren balorazio alde batetik eta beste aldetik uste duzuen gobernuak urratsen bat gehiago eman beharko lukela egin duen gaitzespenaz harago. Eskerrik asko. Bai. Bueno, con el tema de la ley audiovisual, hau euskeraz katu diazu edo gazteleraz eta euskeraz. Ongi. A ver, hay muchísimas carencias en esta ley, entre otras, y empiezo por el punto de partida primero, que es el ámbito de aplicación de la ley, que es una de las cosas más importantes que debería tener y que debería haber contemplado. Con el ámbito de aplicación de la ley lo que ocurre es que los prestadores extranjeros no tienen que cumplir las leyes que se marcan aquí. Es decir, esta ley no vale para ellos. Hay en algunas cosas que se han llegado a acuerdos en el tema de algunos prestadores sobre las cuotas que tienen que cumplir, pero ni tema de protección de menores, ni temas de publicidad, absolutamente nada sirve para que ellos se tengan que acoplar a esta ley. Nosotros planteábamos en nuestra enmienda, y lo seguimos planteando, que prime el principio en lugar del principio de origen, el principio de destino, es decir, que se tome en cuenta a qué usuarios va dirigida esta ley y que los prestadores se atengan a esto, que nos parece una cuestión lógica y que, además, en Europa se están tomando últimamente una serie de directivas conforme a este criterio. Y es que, si no, coloca incluso a los servicios audiovisuales de aquí, los coloca en una situación de clara desventaja, donde priman las grandes plataformas extranjeras y tienen muchísimas más facilidades y muchísimas más posibilidades de poder escapar a las condicionantes que ponga esta ley. Esa es la primera, igual, y muy básica. Hay hay artículos que lo que hacen es abren la puerta a una privatización de los servicios públicos en las autonomías, las televisiones autonómicas, por ejemplo, que abren una puerta a una privatización que es muy peligrosa, que incide todavía más en la concentración de medios y de televisiones que hay, y que esto para la pluralidad informativa es letal.
alguna otra cuestión. No hay un consejo audiovisual, que lo hay en los países europeos, en todos. Aquí se mantiene la Comisión de Mercados y la Competencia como el gran órgano gestor y como el gran órgano regulador de todo lo audiovisual. No tiene sentido. No tiene sentido porque este órgano, el de la competencia, mercados y competencias, se dedica precisamente a eso y ni tiene las facultades ni tiene la posibilidad de poder incidir en todo lo restante, que son derechos sociales, comunicativos, en todo lo que debería ser, que debería impregnar esta ley. Esta ley es una ley inspirada en la economía que no ha tenido en cuenta toda esa parte importante que tiene en sí mismo lo audiovisual. Hay más, pero bueno, no sé. Igual, no sé, mantenemos las 10 enmiendas en ese sentido. Es verdad que también hemos conseguido algunas cosas con enmiendas que hemos conseguido, algunas transaccionadas, otras enteras que se nos han aceptado y, por ejemplo, creo que podemos estar satisfechos de haber conseguido que esta ley contemple que dé espectro comunicativo a las radios libres y a las radios comunitarias, que era algo que no estaba, se quedaban sin espectro, con lo cual no podían acceder a tener parte del espectro comunicativo y, sin embargo, ahora se ha garantizado y la verdad es que es un paso adelante. Hau euskeraz orduan, bai. Laburrago, bai. Vale. Gauza asko daude, lege honetan akatsak direnak eta akats larriak direnak, ze lege honek markatuko du hemendik aurrerako hainbat urtetako komunikabideen norabidea. Gauza asko daude, dago komunikabideen konzentrazio bat, bide ematen dio horri, beste alde batetik ere kanpoko plataformek ez dute beharrik izango hemengo legedia errespetatzeko, horrelako indefensio egoera batean ere jartzen ditu hemengo plataformei. Eta, gauza asko daude, ez dago kontseilu bat ikusentzuneko gaiak tratatuko dituenak Europa guztian dagoen bezala eta hemen ez da ageri ez. Orduan gauza asko dira, azken finean gertatzen da lege honetan horrelako espiritu ekonomizista bat dagoela eta behar zuen balore soziala eta komunikatiboa eta kulturalki ere desagertuta dagoela erabat lege honetan. Bestea zen erregearen bisita. Erregeak frogatu egin du bisita hau absurdo batean jarri gaitu eta frogatu egin du impunitateak nolako lasaitasuna ematen dion errege honi, nahi duena egiteko, nahi duena esateko eta bere herritarren aurrean farra egiteko eta trufatzeko. Herritarraz trufatzea etorri da emeritoa eta, azken finean horrek jarri du gobernua egoera delikatu batean, baina hemen dagoen arazoa monarkiarekin batez ere da, ez duela konturik eman behar inorren aurrean, eta horrela jarraituko duela gobernu honek gauzak ez baditu bere seriotasunean hartzen eta horixe da.